buenas noches, gracias por acompañarnos en un programa más para encontrar esos personajes, esos hombres y mujeres geniales en nuestra historia. Y como siempre, y muy agradecida, está conmigo mi querido Gerardo Laveaga. Así que entremos en materia. Cuando nos estábamos poniendo de acuerdo del personaje del cual íbamos a platicar, surgieron nombres y surgió este nombre por mi parte, que es Moctezuma Xocoyotzin. Obviamente en la historia, digamos, la historia de nuestro país es un personaje fundacional. Y sin embargo, esa genialidad parece que no se le puede ver, digamos, de entrada. A mí me parece importante recuperar el personaje, incluso quitándole lo genial o no genial. Y yo, Isabel, te confieso que acepté hablar de Moctezuma II, el noveno Tlatoani. De 11 Tlatoani. De 11, el noveno Tlatoani, porque me parece que contradice a todos los demás personajes que hemos venido abordando en esta serie. Me parece que infringió todos los principios de un buen político y de un personaje genial. Pero también hay que hablar de estos casi personajes antigeniales en un programa como el nuestro. Vamos a entender una cosa, que además los mexicanos tendemos mucho a idealizar. Tenemos esta idea idílica, por supuesto, de que todo lo prehispánico era absolutamente democrático, como si estuviéramos en una de las convenciones de principios del siglo XXI, como si estuviéramos en el mundo actual. Y el presentismo es un gran pecado que hacemos al entender nuestra historia. No se trataba de sociedades muy adelantadas con respecto a la democracia que conocemos hoy. No se trataba de sociedades idílicas, de sociedades donde no había ni las bajas pasiones humanas. No, ¿cómo vas a creer eso? Jamás existió aquí. Aquí vinieron a traer todos los males que uno se pueda imaginar. Y yo por eso quiero hablar justamente de lo que fue ese imperio, porque imperio como el de cualquier otra época y de cualquier otra parte del mundo fue el imperio mexica. Tuvo en su cabeza, digamos, a estos tlatoanis, un imperio que llega de fuera, de otras tierras. Hoy en la escuela de nuestros hijos se les explica que eso se llama árida América. En nuestra época se hablaba de la Gran Chichimeca. Esos territorios áridos y esos territorios que estaban en el norte de nuestro territorio, en esa Mesoamérica cultural, que en el siglo XX se acuña como término, y llegarán de fuera otros que no tenían nada que ver con el altiplano de este Valle de México. He leído la historia verdadera de la Nueva España, la historia de la conquista de Hugh Thomas, la historia de Prescott. He leído muchas historias y en ninguna me queda clara la genialidad de Moctezuma. Moctezuma es un hombre que llega al poder, era sacerdote, era un hombre culto. Era una teocracia. Llegó después, un consejo lo nombra, y lo primero que hace es decir, señores, aquí quiero puros nobles. Ya no quiero que los militares estén repartiéndose el pastel. Quieren estudiar, nobles. Quieren llegar aquí, nobles. Incluso en la escuela que era para los ricos, dijo, no los ricos, los nobles. Entonces empezó a limitar todo esto solo a los nobles. Dijo, no quiero que me vean a la cara. Si quieren hablar conmigo, bájenla. Cuenta Diego de Landa, que le preguntó a varias personas cómo era Moctezuma y que todos sus cortesanos dijeron, no lo sé, nunca lo vi. Yo siempre hablaba con él así. Entonces no le puedo decir cómo era. Era un tipo muy arrogante. Había que quitarse los zapatos para estar con él. Andaba en un coche llevado. Atacó a todos los pueblos, incluso a sus aliados, impuso a sus gentes, les cobró tributos. Ahora, hay que decir algo. El imperio azteca llega a su máximo esplendor de poderío, con Moctezuma II. Moctezuma Xocoyotzin. Xocoyotzin quiere decir el menor. El menor, porque el abuelo era Ilhuicamina. Bueno. Pero sí, fue un rey, fue un señor feudal, fue un matón. Estás hablando de términos presentes. Déjame decirte algo con respecto a este personaje. Efectivamente, es un tlatoani que cuando era joven era un hombre muy sensato, era un hombre sencillo, era un hombre, incluso cuentan en las crónicas de los aztecas que cuando le avisan que él será el siguiente tlatoani, que tlatoani significa el que habla. Bueno, estaba barriendo el templo mayor. Entonces ya estamos situados en ese templo mayor, estamos hablando en 1502, es cuando a él le toca ser ese embestido con esta figura del tlatoani. Efectivamente, Gerardo, estás hablando de una teocracia, estás hablando de un estado absolutamente autoritario en nuestros términos y en los de ellos, porque en ese momento de la historia, todos los pueblos del altiplano, todos los pueblos sometidos, y no nada más del altiplano, sino incluso hasta las
hasta los linderos de lo que hoy es Nicaragua, porque hasta allá llegó. Hasta allá llegó, claro. De hecho, muchas palabras son náhuatl. Tomó Nicaragua todo el es un- Soconusco, claro. Absolutamente llegó hasta allá ese imperio. Entonces, ese imperio, cuando se lo dan en 1502, él no era esta persona de la que tú estás hablando. ¿Qué sucede? Es el poder que te puede dar en la corte de Luis XVI, el poder que te puede dar actualmente ya no hay cortes, pero pueden ser presidencias. Luego hablaremos de alguna que está en el norte y que está dando mucho de qué hablar de ese autoritarismo. Le sucede a Moctezuma. Moctezuma Xocoyotzin será el tlatoani más terrible y el que concentra más el poder en una sola persona. Cuando él empieza a gobernar, mete no nada más lo religioso, eso era esperado, eran una teocracia, mete la superstición. La superstición es algo muy grave que ¿Realmente tiene. era una teocracia? Yo creo que no. Es una teocracia, Yo creo claro, que es no. un imperio que está... Porque él no era Dios, No, era no, como perdóname. Dios. Era un tipo supersticioso Teocracia hasta el es... fondo. No, espérame, pero lo que estaban haciendo estos tlatoanis, y venían haciéndolo desde que llegan en 1325, con un eclipse de sol, no de luna, no en 1321, en 1325, que finalmente, después de todo el periplo que fue llegar al altiplano, se establecen en este islote, lo que hacen es un poder religioso en esta teocracia. Son sacerdotes. Ningún tlatoani será alguien más que no fuera un sacerdote. Todos estaban metidos en esta religión. La religión era lo más importante. ¿Por qué? Porque la guerra florida, la guerra para someter, déjame terminar de decir esto, la guerra para someter a sus, a sus súbditos, no nada más era comercial, porque les daban maíz, les daban algodón y les daban personas para sacrificar. Teocracia porque Tezcatlipoca y porque Huitzilopochtli y porque todos los dioses de los aztecas que no eran del panteón original tomaban sangre humana y había que sacrificarlos. Sí, bueno, yo no diría, aquí será una discusión con historiadores, yo no diría que era una teocracia, pero sí una sociedad profundamente religiosa. Moctezuma es profundamente supersticioso. Y el momento de un político se ve en la crisis, no se ve en su niñez, en su adolescencia, en lo que estudió, en lo que leyó. Se ve cuando tiene que enfrentar la crisis. Y este hombre era profundamente cobarde, timorato y supersticioso. No, Gerardo. Cuando le dicen, déjame terminar. Discrepo, cuando y le como dicen, historiadora, llega déjame Cortés, decirte una están cosa. llegando. Es una y cuando teocracia. Cortés va avanzando, toma Cholula, mata a la gente de manera despiadada. Y él aún así quiere fraternizar, No, permíteme. quiere el apaciguamiento. No. Primero, como historiadora, déjame decirte que sí es una teocracia, porque lo que se pongo en entiende como la cabeza de Estado del Templo Mayor no era, digamos, otro tipo de cuestiones que no fuesen religiosas. Todo se regía cabalmente por la religión. Una vez pasado a esto, lo que te quiero decir es, no podemos hablar de una manera tan ligera de las decisiones que tomó Moctezuma, porque entonces ahí empieza también el otro lado de esa leyenda de la cual no estamos hechos. Es un hombre que imagínate que se le va a venir el mundo encima, se va a acabar en su máxima expresión lo que él iba a conocer. No había manera, como se explica en las crónicas, como lo explica Bernal, que decía Malintzin, les explicaba a todos, digamos a los que no eran nada de ella, porque ella no era mexica, al contrario, era parte de ese imperio que había sido sobajada. Les explicaba, no podemos ganarles, no hay manera de ganarles, porque cuando una ciudad-estado conquista a otra, en nuestra digamos, Mesoamérica, vamos a su ciudad y la tomamos. Nosotros somos incapaces de ir siquiera de donde ellos vienen. No conocemos de dónde, no tenemos esa tecnología, no tenemos esa sapiencia para cruzar ese mar de donde ellos vinieron. Entonces, eso hay que entendérselo a Moctezuma. Se le viene todo encima. No digo que no, y estoy de acuerdo ahí contigo, que era un hombre extremadamente supersticioso. No fue el mejor de los gobernantes, absolutamente no. Y sin embargo, con esa curiosidad que le podemos dar al personaje, dame esa, aunque sea, Gerardo. Si es el Tlatoani hubiera sido curiosidad. Cuitláhuac, ese sí es mi héroe. Cuitláhuac es mi héroe. Es O sea, que ese no me son parece héroes el ni mejor de villanos. todos ¿No te los parece que tlatoanis? no son héroes ni villanos? No, a ver, espera, mira. Cuauhtémoc no pudo resistir. Tú y yo somos producto de este choque entre españoles De e esta indígenas. mezcla, sí. En ti, en mí y en todos ustedes Así que es. nos miran, hay sangre española e indígena. Y nosotros no somos españoles ni indígenas, No. somos una fusión. Claro. Entonces, cuando alguien dice es que España tiene que pedir perdón, es una tontería. Es que ¿Perdón de éramos, qué? cuando éramos hasta... No, Nosotros, no éramos nosotros. Ahora, si mi padre violó a mi madre, yo puedo sentir profunda repulsión por mi padre.
pero mi padre no me hizo nada a mí. Yo no tengo ninguna afrenta. Mi padre no me hizo nada a mí. Mi madre tendría que reclamárselo, no yo. Yo soy producto de ese choque. Te voy a decir algo. Siento gran simpatía por los pueblos indígenas que estaban antes. Me habría encantado que Cortés encontrara un Cuitláhuac, porque Cuitláhuac, desde que llegan los españoles, le dice a Moctezuma, ten cuidado con estos. Y después de la matanza de Cholula, todavía Moctezuma dice, no, vengan, y les manda regalos y más regalos y más regalos. Ese apaciguamiento, espera, que no le funcionó a Moctezuma, tampoco le funcionó a Chamberlain, ¿te acuerdas? Cuando Claro, Hitler estaba tomando ese y tomando titubeo, y tomando, lo entiendo y perfecto, Chamberlain sí. dice, no, todavía no. Exacto. Y hay un Churchill que dice, estos vienen Exacto. en serio, Exacto. estos no son Ay, me buenas encanta. personas. Churchill y No, Cuitláhuac. vamos a convencerlos. Y Estoy vamos de a acuerdo. convencerlos de que sean buenitos. Yo creo que le faltó, fue muy No ingenuo. fue tan simple, sí, Fue te muy la doy. ingenuo. Te doy que fuera ingenuo, sí, pero no fue tan simple, porque tendemos a simplificar lo que le estaba sucediendo y lo que estaba pasando. Él realmente creía a pie juntillas en esas cuestiones que ahora le llamamos supersticiosas, pero él había estado gobernando ya durante 2 décadas y había llegado a lo que dijiste en un principio, a consolidar ese imperio mexica como él creía que era necesario. Él decía, háganme un palacio nuevo, se le hizo un palacio nuevo. Él decía que los tamemes me traigan absolutamente todo lo que hay en mi imperio, no nada más mensajes, sino comida, productos que me los traigan. Que todos mis súbditos y que todos los pueblos subyugados, los tlaxcaltecas no podían usar algodón. Fue uno de los embargos que pareciera comercial. Déjame decirte por qué no siento que fuera ingenuidad. Es un profundo desconocimiento. Obviamente, a chivo brincado, nosotros ya podemos decir que los españoles iban a ser mucho más eficientes en esta conquista. ¿Sabes qué no calcula ¿Y cómo? A ver, Moctezuma? ¿cómo Que tampoco hubiera calculado ni Cuitláhuac ni Cuauhtémoc. ¿Cómo Cuitláhuac hubiera podido minimizar el odio que tenían los tlaxcaltecas, los cholultecas? No nada más fue culpa Cuando de llega Moctezuma. Cortés a Tenochtitlan, Ajá. Moctezuma acepta ser súbdito del rey de España y pone imágenes religiosas en el templo, en la teocracia que tú dices. Meses después. Sí, pero en una, Muchos teocracia no, meses en una después. teocracia no cambias a los dioses así. Mira, ¡Qué locura! yo estoy de acuerdo contigo en decir que fue un tlatoani que hizo las cosas menos En una esperadas. teocracia no pasa eso. Lo era tan seguía siendo que no se le revelan. Dicen Muy que al final, dicen que lo apedrearon. pero ya después de la matanza del Toxcatl, porque ni Cuitláhuac ni Cuauhtémoc se le revelan hasta después. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Porque además aquí me tocó ser el abogado del diablo. Son parte de la historia, ni son héroes ni son villanos. Yo lo que quería presentar en este programa de Personajes Geniales es que quizá la genialidad es entender hoy eso que tuvo que pasarle a Moctezuma. Se fascina con estos nuevos, digamos, enemigos letales. Sabía perfecto que era el final de los tiempos cuando ya los tiene 8 meses. Les dio, efectivamente, 8 meses estuvieron en el Palacio de Axayácatl. Pero no hubieran podido ni Cuitláhuac ni Cuauhtémoc vencer el odio y el descontento, que lo dice Matos Moctezuma, en el inicio de la conquista de esos pueblos. Antes de que llegaran los españoles, sembraron el final de los aztecas. Lo que sin duda es cierto, Isabel, hay que admitirlo, y estoy contigo y con Hugh Thomas, es que el personaje merece mucho más estudio. Y es un personaje más de literatura trágica, que un héroe nacional. Querido Gerardo, qué charla más amena. Muchísimas gracias. ¿Ustedes qué opinan de este personaje? Nos vemos en el próximo programa de Personajes Geniales.